Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo amanecen hoy domingo? Mientras se animan a escribirnos porque saben que nos encanta leerlos, saber de dónde nos escriben, quién está al otro lado de la pantalla. Y vamos fortaleciendo esta familia del cielo. Les voy contando que yo amanezco entre las montañas hablando con mi hermoso maestro y por supuesto que les traemos un mensaje bien especial. Recordemos que este es un espacio con Dios y la psicoterapia y hoy traemos un mensaje bien especial, el cual le hemos titulado Brilla como el sol ante la presencia de Dios. Brilla como el sol ante la presencia de Dios. Y vamos a pedirle a nuestro amado Rey que descienda en espíritu a este su espacio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú nos permites un espacio contigo para interiorizar tu mensaje, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras conductas para honrarte aquí en la tierra, Señor. Te pido humildemente que desciendas en espíritu para invadir nuestros pensamientos y tu espacio, Señor. Úsame como vehículo y como instrumento para manifestar tu mensaje y que no salga una sola coma y tilde de mi boca, que no sea tu voluntad, amado Rey. Te amo profundamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver dos libros. Vamos a ver Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27. ¿Qué nos dice? Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. En la versión católica dice que no sabemos pedir lo que nos conviene. Esa es una versión bien bonita también que me gusta mucho. Y los invito a que también nos acompañen en seguir la lectura también en sus Biblias. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Fijémonos que Dios quiere que brillemos ante Él como esa luz reluciente del sol. Pero acá Dios nos está mencionando inicialmente que debemos traer a nuestra fórmula, traer a nuestro día a día el Espíritu Santo para que nos oriente, para que nos guíe, porque somos creyentes y entonces el Espíritu Santo nos ayuda, aboga por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos lo que nos conviene, no sabemos muchas veces qué pedirle a Dios y entonces el Espíritu Santo nos orienta para que sin palabras, como lo dice su palabra, se lo manifieste a Dios. Dice en el versículo 26, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tal vez lo expresamos con nuestra mirada, tal vez lo expresamos con nuestros gestos, con nuestras conductas, pero el Espíritu Santo aboga por nosotros, nos ayuda a interceder ante Dios para darnos lo que necesitamos, lo que nos conviene. Por eso muchas veces en las oraciones le decimos a Dios, hey, yo quiero X, yo quiero Y, quiero Z, y Dios no nos responde porque al final no es algo que nos convenga. Porque los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que el Espíritu Santo nos ayuda frente a Dios para darnos lo que nos conviene. Por eso la charla de hoy le hemos titulado Brilla como el sol ante la presencia de Dios. Brilla como el sol ante la presencia de Dios. Vamos a ver qué nos dice nuestro amado Rey en Mateo capítulo, capítulo 13, versículo 24 al 43. Parábola del trigo y la maleza. ¿Qué dicen? La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. ¿Vino quién? Vino su enemigo. Muchas veces estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando, pero de una u otra forma
nos cansamos, pero lo que Dios nos quiere decir acá es, hey, presten atención, estén alertas, porque el enemigo está al acecho en cualquier momento. Por eso dice su palabra que un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió eso que, que no te explicas y está haciendo daño? ¿De dónde salieron esas palabras? ¿De dónde salió ese escenario? ¿De dónde salió todo eso? Preguntaron los trabajadores a su amo. Versículo 27. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en el granero. Antes de continuar, esta parábola me parece muy hermosa. De hecho, Jesús nos quiere hablar sobre 3 parábolas especialmente, y esta con la que él empieza, con esta termina. Pero cuando yo veía el trigo, porque acá las personas que estamos en el campo, pues usualmente vemos cómo se siembra, cómo se cosecha, y es mucho más fácil poder interpretar las parábolas de Dios. Y cuando yo veo el trigo hermoso, el trigo del grano virtuoso, está encorvado, ¿no? Pesa, y pesa porque es buen trigo. Pero la cizaña es parecidísima al trigo, pero es firme, es más bonita, es más plana, pero sus granos son tóxicos. Y muchas veces nos pasa que las cosas que consideramos son similares son. Ejemplo, alguien puede parecer ser amigo, pero no es amigo. Algún escenario puede parecer ser un buen negocio, pero no es un buen negocio. Algún escenario o persona o situación puede parecer buena, pero no lo es. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que nos conviene? Solo si estamos atentos, no dormidos como los trabajadores del amo, sino alerta, incluyendo al Espíritu Santo para que sea Él que abogue por nosotros y nos muestre lo que más nos conviene. Y para continuar vamos a ver la siguiente parábola, la segunda de 3, y dice, parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Esta siguiente parábola me hace pensar en lo pequeños que somos nosotros cuando empezamos a gatear, cuando empezamos a balbucear, a decir palabras, y con el tiempo vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo. Al parecer, somos niños en cualquier escenario o en cualquier situación o ante cualquier persona erudita o demás. Pero cuando estamos trabajando, regando, trabajando constantemente, eso llega a ser un árbol muy, muy grande. Y eso Dios nos quiere enseñar hoy. Por más pequeño que tú te sientas, trabaja arduamente, alerta, atento, con el Espíritu Santo para que te oriente, para que te guíe, para que te muestre lo que más te conviene. Y entonces terminarás siendo el árbol más grande, aquel árbol que le da sombra a muchos otros. En este caso eran los pajaritos, pero también nosotros podemos ser sombra y ayuda para otras personas mientras nos vamos fortaleciendo. Así que si tú te crees pequeño, ojo con eso, porque mientras estés trabajando terminarás siendo un árbol bien, bien grande. Versículo 32. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. ¡Qué precioso! Veamos la tercera, dice,
Parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Ay, por Dios, qué precioso es esto. Fijémonos que esta mujer utilizó un poquito de levadura en 3 porciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las utilizó en una proporción significativa, pero muy pequeña al final, y eso terminó creciendo y creciendo. Entonces, aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que todos los días, un poquito de algo hace que te eleves, que crezcas. Qué precioso. Versículo 34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Por eso yo amo la naturaleza, porque la naturaleza nos enseña todo el tiempo. El cauce del río, el sonido del viento, el ver toda la llanura, el ver del prado de los pies de Dios, la paz que se siente al final es tan preciosa, y por eso Dios dice que Él nos explicará cosas escondidas a través de las parábolas para los entendidos, y al final los entendidos somos los escogidos de Dios. Dios decide a quién le revela y a quién no, y creo que estamos en un espacio bien especial donde hoy Dios quiere manifestar su mensaje a todo el que tenga oídos para escuchar. Veamos entonces, para terminar, explicación de la parábola del trigo y la maleza con la que empezamos. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. ¿Qué hizo Jesús? Dejó a las multitudes afuera y entró a su casa. Muchas veces, cuando trabajamos en psicoterapia, trabajamos lo que significan las 4 estaciones de la familia o de la crianza. Y según la psicología, el mejor estilo de crianza es el democrático. Sin embargo, en mi proceso de coach de vida, a las personas siempre les menciono que debe haber un equilibrio entre los 4 estilos de crianza. Se requiere la autoridad, se requiere la negligencia, se requiere la democracia y se requiere el ser democrático. La autoridad, la democracia, la negligencia y el permisivo. Entonces, ¿qué ocurre? La psicología dice, es mejor ser democrático, pero si no tenemos autoridad, no vamos a seguir unas leyes, unas reglas que nos lleven y nos orienten a la meta. Si no hay negligencia, no vamos a hacer las cosas por nosotros mismos, sino vamos a ser autodidácticos, autónomos. Si no vamos a ser permisivos, no le vamos a permitir a las personas a que sean ellos mismos y que descubran su propio ser y su propia esencia. Y por último, la democracia, que al final del ejercicio la democracia es muy buena. La democracia se requiere para tener en cuenta las ideas de los demás. Sin embargo, ¿por qué lo traigo a colación? Porque Dios dice acá en su palabra, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. No podemos perder de vista lo que tenemos nosotros adentro, porque cuando escuchamos mucho las ideas y las palabras de los demás, terminamos desviándonos. Por eso el Espíritu Santo debe estar con nosotros para que nos oriente a lo que mejor nos conviene. Y Jesús se alejó de la multitud para entrar en su casa, en su propio ser, a Él mismo. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entró en el trigo y en el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán el reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y relinchar de dientes. Versículo 43, y creo que aquí es el moño de esta charla, y dice, entonces los justos, ¿los qué? Los justos brillarán como el sol. ¿Brillarán como qué? Como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Palabra del Señor. Dios lo que quiere es que seamos muy sabios en saber qué debemos separar. Separar la familia de los negocios, separar el tener a un conocido a tener un amigo,
separar lo bueno de lo malo, lo que consideramos. Y ahí es donde debemos pedirle mucha sabiduría a Dios a través del Espíritu Santo, quien nos acompaña siempre y es nuestro abogado, como decía Jesús, que Él iba a enviar un abogado y le llamaba el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Brillarás como el sol ante la presencia de Dios. Brillarás ante Dios, ante la presencia. Brillarás como el sol ante la presencia de Dios. Y básicamente lo que Dios nos quiere enseñar acá es, no nos sintamos pequeños, trabajemos arduamente, sin cesar, sin perder de vista pequeñas cosas y no creamos que siempre vamos a ser pequeños porque mientras estemos trabajando vamos a crecer y hay que permitir finalmente que la maleza esté, ¿sí? Porque eso de una u otra forma va a terminar mostrándose tarde que temprano quién brilla y quién no, qué es lo bueno y qué no, porque si hacemos como en la parábola del trigo y la cizaña, si quitamos la cizaña, pues vamos a quitar también el trigo. Entonces hay que dejar ser tanto lo bueno como lo malo, pero mientras estemos con el Espíritu Santo, Dios siempre nos va a dar la sabiduría para ver qué es lo que más nos conviene y separar las cosas que al final nos hace bien a nosotros. A través del Espíritu Santo, Dios aboga, ora por nosotros y Dios al final ayuda a sus hijos, a las personas que creemos en Él. Esa es la palabra del día de hoy, así que los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy tú nos has enseñado que aunque nosotros a veces no comprendamos muchas cosas y no sepamos pedirte con claridad, el Espíritu Santo sí lo sabe y Él aboga por nosotros y ante ti, Señor. Te pido, amado Rey, que seas tú dándonos sabiduría para comprender y separar lo bueno de lo malo y comprender que aunque soy pequeña, aunque soy pequeño, si trabajo arduamente, seré como ese árbol grande que le dará sombra a muchos y fruto a muchos, Señor. Gracias, amado Rey, por tu hermoso mensaje. Te amo profundamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que ojalá terminemos siendo como ese trigo hermoso, encorvado, cargado de grano, y no como la cizaña recta, preciosa, linda, pero tóxica. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras y escenarios que al final del ejercicio no nos nutren, no nos hacen crecer y que hay que aprender a separar. Que tengan un precioso día. Adiós.